Yo no sé si Pedro, que tiene mucho que contar sobre todas estas cosas, quiere hacer alguna glosa de la conferencia o añadir simplemente cosas que tú has visto a partir de la exposición o hablar del arte y lo oculto en general. Yo quería, en primer lugar, dar las gracias a todos por su asistencia, a Guillermo por la invitación, a Javier por siempre su generosidad y decir que obviamente estar en este marco para mí es un privilegio y estar con dos personas que son dos maestros para mí. Ahora contaré algunas cosas. Quería comenzar tocando algunos, digamos, temas generales para que a partir de ahí generemos conversación y luego si surge hablar de detalles concretos, sí que es verdad que la colección da, la exposición da para darle vuelta de tuerca a algunas cuantas cosas que, bueno, por mi formación quizá muy dedicada quizá a ese siglo XIX, como mencionaba Guillermo en mi tesis, o al mundo renacentista y lo oculto, sí que es verdad que han salido cosas que luego podemos comentar que son interesantes. Pero yo quería poner en valor algunas cosas que ha comentado Javier al principio, como el término ocultura. Y para ello voy a contar una pequeña historia que es la que nos enlaza desde el primer momento a Javier, a Guillermo y a mí. Estaba yo haciendo la tesis esta tan espeluznante que comentaba Guillermo sobre la imagen de la crucificada. Allí ya me di cuenta de que todo aquel que pintaba una crucificada en el siglo XIX tenía que ver con el ocultismo, con la teosofía, sociedades secretas. Era algo que estaba allí de manera innata. Total, que andaba yo con una pista que había visto con Guillermo de un pintor finés que es Akseli Gallen-Kallela y que tiene a una joven pelirroja situada, digamos, con los brazos abiertos. Detrás está el astro solar y ella tiene su cabellera como si fuera la aureola solar. Y lo curioso es que ella, en las palmas de la mano, tiene representadas las llagas de Cristo. Estábamos aconteciendo a una pintura que estaba colocando a una mujer además, una mujer finesa, una mujer que para mí es una de las diosas que aparecen en el Kalevala finés, representada allí en ese lienzo como si fuera Cristo, ¿no? Una mujer Cristo. Bueno, pues tirando de ese hilo, me encuentro con una investigadora finesa que se llama Nina Kokinen, una colega que es especialista en este pintor, Akseli Gallen-Kallela, y en esta pintura en concreto que está en el museo de Helsinki de este pintor. Y lo curioso es que leyendo a Nina Kokinen me encuentro por primera vez el término occulture. Y bueno, pues a mí me llamó mucho la atención y efectivamente, tirando un poco del hilo, pues me di cuenta de que había publicaciones ya en el ámbito germánico. Estamos hablando de 2011-2012. Y yo, que aunque soy muy ratón de Internet, no soy tanto de redes sociales, me topé por casualidad con un tuit de Javier en el que hablaba del término ocultura. Y dije, ha acertado este hombre ha dado en el clavo. Y entonces, además creo, no sé si lo recordarás, Javier, te puse, estimado Javier, pues yo conocía este término. Y entonces me dio la clave para pensar que en uno de los grandes problemas, no solo de la historia del arte contemporáneo, sino de la historia en general, y es que desde el siglo, desde la Ilustración para acá, la academia ha borrado de los libros de historia todo aquello que huela a oculto. O sea, es como si lo hubiéramos... No se trata de creer en la astrología, en la alquimia, hacer prácticas mágicas, pero, señores, es que una persona que en el Renacimiento no tomaba una decisión si no era consultando a su astrólogo, a su geomante. Por ejemplo, hablando ya de la colección, la escuela de Ferrara. En Ferrara, más que alquimistas, eran astrólogos. Leonelo d'Este no movía un dedo, bueno, deja plantado al Papa porque los augurios para ese día decían que mejor no se moviera de Ferrara. Bueno, pues Cosme Tura, uno de los pintores de la escuela de Ferrara, y algunos de sus colegas pintan nada más y nada menos que en Ferrara la Sala de los Meses en el Palacio Schifanoia, que es el palacio de los gobernantes de Ferrara. Y esa Sala de los Meses es una sala netamente astrológica.
Y para más abundamiento, Abibargu, uno de los grandes historiadores del arte contemporáneos, pone en relación ese palacio, esas pinturas de las que solo nos quedan 7 de los 12 meses, con el que se llama Tarot de Manteña. O sea que tenemos una relación astrológica de una serie de pintores de una escuela de Ferrara, que por cierto, obviamente también la alquimia, como figura en el catálogo del oculto, también estaba presente en esa corte, pues son cosas que estaban en el día a día cotidiano de las personas de esa época y que entre unos y otros quisieron borrar. Entonces, para mí, la reivindicación de la ocultura en los libros de Javier, en las exposiciones como lo oculto, están trayendo al primer plano el estudio de una serie de disciplinas que fueron importantes para las personas en sus distintas épocas y que si las obviamos no conocemos al hombre en toda su dimensión. Así que, por una parte, está esta reflexión que ahora, si queréis, podemos compartir. Otra reflexión que tenía para contarles es que, viendo la exposición del oculto, echaba la mirada atrás a ver si podía encontrar algo parecido en la historia del arte. Y me topé con un tema que conoce muy bien Guillermo, y es que un gurú, allá a finales de la época del siglo XIX, en la última década del siglo XIX, un personaje muy curioso, barbudo, vestido con sayas, que se hacía llamar Josephine Peladán, creó una serie de salones de exposiciones temporales dedicadas única y exclusivamente a pintores ocultistas. Son los salones de la Rosa Cruz. Estos salones eran una alternativa a los salones del Louvre, a los salones del Salón del Refugié, de los impresionistas, y fue un lugar en el que los pintores abiertamente esotéricos tuvieron un espacio para mostrar sus obras. Es verdad que hicieron trampa algunos de ellos, porque querían exponer, obviamente, en París. O sea, se le colaron algunas obras a Peladán, pero en general, bueno, pues tenemos una colección de obras que, por desgracia, no nos han llegado muchos registros, sobre todo de las últimas exposiciones, de quienes se expusieron allí, pero, por ejemplo, quería reivindicar la figura de un español, Rogelio de Busquiza, un pintor simbolista español, amante de la figura de Richard Wagner, de Parsifal, del Santo Grial, y que, bueno, que pertenece al Museo de Santander, que ahora mismo pues está cerrado. Así que, bueno, tuvimos suerte el Prado hizo una exposición preciosa dedicada a su relación con Wagner, ¿no? Sobre todo. Eso es. Y bueno, y como última reflexión, que poner encima de la mesa una idea que comentaste tú, Guillermo, y que complementa, bueno, que sería cómo tradicionalmente, y por esa idea de que lo oculto estaba satanizado, se había dicho siempre que el ocultismo en el siglo XX estaba en manos de los nazis. Pero tú has comentado que, y lo vemos en la exposición, que los pintores que se ocupan de lo oculto son de izquierda, son anarquistas. Bueno, esas son 3 de las ideas que quería traer al cabo de escuchar a Javier y de ver la exposición. Y luego, pues, si hay oportunidad, sacaremos a colación algunos otros elementos de algunas obras. También por someterlo a consideración, pero tengo la impresión, escuchándote, que la razón por la que el mundo de la academia y en general la crítica obvió durante muchos años las influencias de lo oculto, el interés por lo oculto en el arte, es una razón de cultura religiosa, es decir, que tenemos ahí, por ejemplo, personajes como Marcelino Menéndez Pelayo, cuando escribe su historia de los heterodoxos españoles, que cuenta muchas cosas interesantes, pero lo hace con un sentido crítico para barrerlo, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera minusvaloró o menospreció esos contenidos. Yo creo que no solo, pero sigue. Sí. Me gustaría completar el argumento. Yo creo que la referencia a lo oculto en el estudio de la literatura, de las artes, etcétera, ha estado doblemente impedida, por una parte, por la religión oficial, que desconfiaba notablemente de todas estas manifestaciones. No siempre las ha perseguido, porque no siempre, es cierto. Sabemos que la astrología o la alquimia han convivido con la
religión oficial en muchas ocasiones, pero eran territorios donde uno podía fácilmente internarse en lo herético, ¿no? Pero, por otra parte, a partir del 18 hay otro costado desde el cual Sí, claro. se planta un dique frente a todo esto, que es el costado del pensamiento racionalista, que trata de erradicar la superstición y tal. Y en el siglo XX casi diría que ha sido más importante eso. Entonces, por ejemplo, en el mundo académico de la historia del arte, un tipo como Avi Warburg, tú has citado muy bien lo de Schifanoia, que es un hito en el demostrar hasta qué punto la astrología es una clave para entender el arte del Renacimiento, y era una disciplina con todas de la ley, muy reconocida, muy establecida en aquella época. Cuando Avi Warburg publica estos estudios, claro, Avi Warburg tenía problemas mentales, estuvo ingresado una temporada, era un genio, pero tenía... Y entonces, bueno, pues claro, sí, bueno, Avi Warburg, ya sabemos. Es decir, inmediatamente cae sobre él el estigma de que es un señor, pues, un poco grillado, que es un señor muy excéntrico, que es tal. Y, bueno, pues Sixten Rimbaud, que es el señor que descubre que Kandinsky y, de paso, buena parte de los pioneros de la abstracción están bajo la fascinación absoluta de la teosofía y de otras corrientes esotéricas, y que inventan la abstracción bajo ese signo, es un señor silenciado desde mediados de los 60, cuando empieza a publicar sus textos, hasta los 80 nadie le hace caso. ¿Por qué? Yo creo que, más que como pasa siempre con estas cosas, más que una represión abierta y oficial, es el miedo al ridículo, el miedo que van a decir de mí, me van a crucificar, me van a sacar de esto, me van a decir que soy un chalado, me voy a convertir en un friki. Y este miedo, esta presión, crea muchos. Y entonces, eso que tú decías muy bien, que ha habido esa marginación de una fuente cultural de primer orden, como es todo este lado, pues eso no sale a la luz, nada más que, digamos, con la posmodernidad en los años 80, cuando caen muchos dogmas de la historiografía, del pensamiento también en general, y pues muchos historiadores del arte se sienten ya más libres para hablar de esto. Hay enseguida el temor a que si te internas en lo primero que me han preguntado con la exposición es: pero tú haces seances espiritistas y consultas la Ouija. Y les digo, pues no, pero puedo hacer una exposición de pintura religiosa sin ser un devoto católico, porque es una parte enormemente importante de nuestro legado cultural, ¿no? No hay que creérselo todo. Y además yo al final siempre pienso lo que decía Niels Bohr, que es tan conocido. Cuando Niels Bohr, el famoso científico atómico, tenía una herradura colgada a la puerta de su casa, y un periodista llegó una vez a entrevistarle y se escandalizó y le preguntó: pero, señor Bohr, usted, que es un gran científico nuclear, ¿no creerá esto de que las herraduras le traen buena suerte? Y dice: no, por supuesto que yo no lo creo, pero es que me han dicho que aunque uno no lo crea, traen buena suerte. Entonces, ¿quién sabe, no? Que al final no sabes. Bueno, ahora que decías esto de Niels Bohr, hay una parte de la exposición que a mí me ha gustado mucho, que es ese cuadro de Max Ernst, que es atómico, ¿no? Que tiene que ver con lo nuclear. Y evidentemente ahí entramos en un discurso muy interesante, porque esos años del átomo, ¿no? de la investigación atómica, de la bomba, etcétera, son años muy alquímicos, o sea, donde estamos hablando del cambio de materia, de transmutación de materia. Tú lo en Dalí, además. Exacto. Es bueno, un artista central en eso. Absolutamente, claro. Él se fascina con esa historia, y una de las cosas que hace Dalí, que eso es muy interesante, es acudir a Fulcanelli. O sea, Dalí, la biblioteca de Dalí que se conserva está llena de libros, digamos, de lo oculto, ¿no? Y uno de los libros que él tenía más estudiados era El misterio de las catedrales de Fulcanelli, donde, de alguna manera, el propio personaje de Fulcanelli forma parte del misterio, y es la época en la que fue muy amigo suyo. A ver, me tengo que acordar. Los que hicieron el retorno de los brujos, que eran... Sí.
Pauwels y Berger. Sí, Pauwels y Berger. Pauwels era muy amigo de Dalí y escribió un libro sobre Dalí. Bueno, pues Pauwels es el que le cuenta a Dalí que Fulcanelli era una suerte de físico atómico que tenía su laboratorio en París y que se dedicaba precisamente a la transmutación, y que el propio Jacques Berger, que sería otro de los personajes de aquella época, llegó a conocer siendo joven. O sea que ahí hay un universo que es alquímico, que entronca con la línea clásica de la alquimia, que desemboca en la época de Niels Bohr y del átomo, y que está representado en ese cuadro de Max Ernst. La sensación que uno tiene es que a partir del siglo XVIII hay una serie de saberes que han sido excluidos del saber oficial y, a pesar de todo, retornan una y otra vez, ¿no? El retorno de lo reprimido, y en el arte retorna muchísimo porque los artistas se sienten una y otra vez atraídos hacia todos estos saberes, porque es para ellos el dominio de la imaginación, el dominio de pensar fuera de la caja, fuera de los esquemas habituales. Entonces, si es imposible excluirlos del todo y aniquilarlos, vamos a incluirlos, a dejarlos que vuelvan y a tratar de comprender lo que había ahí, ¿no? Que es un legado importante, ¿no? František Kupka, uno de los que está aquí representados, él pasa primero por una etapa simbolista. Además, Javier, supongo que lo conocerás, hay un cuadro suyo en una avenida de esfinges siniestras. Pues en Kupka, digamos, a través de ese interés por la teosofía, es como llega a la abstracción. O sea, quizás el camino a la abstracción no es siempre la contextualización que le hacemos desde la historiografía del arte, sino que a lo mejor, en algunos casos, como el de Kupka, que es literal, utilizan la búsqueda de lo oculto para llegar a la... Y en esa búsqueda llegan a la abstracción, a la pintura abstracta. Yo creo que sí, porque, claro, en la segunda mitad del XIX, una serie de artistas se quieren librar del yugo del arte naturalista, que está gastado, que está, pues no sé, muy erosionado, muy poco, ha perdido credibilidad. Da poca libertad. Y el arte, claro, y el arte naturalista se asocia a la mentalidad positivista, a la mentalidad materialista. Entonces, yo creo que ellos, a donde se vuelven, la alternativa a ese mundo es el mundo de los nuevos saberes, de los movimientos ocultistas, que está tan floreciente en el último cuarto del siglo XIX. Y de ahí van a sacar la inspiración. A mí no me cabe ninguna duda. El caso de Kupka, como tú dices, es seguro. Pero Kandinsky es un señor... Yo ahora he estado preparando esta exposición, releyendo el libro de Kandinsky sobre lo espiritual en el arte, y dice con todas las letras que la teosofía, él piensa que la teosofía es el movimiento intelectual más de vanguardia de su época. Entonces, es ahí a donde se vuelve. Y una cosa interesante es que para ellos los descubrimientos científicos no están al margen de eso. Ellos se inspiran también en el descubrimiento de los rayos de Röntgen, los rayos X, el descubrimiento de la radiación atómica del radio, el descubrimiento del átomo, de la estructura del átomo. Para ellos son manifestaciones de que la realidad no es solamente lo que se puede tocar y lo que se puede ver, sino que hay una realidad más amplia de lo que la mentalidad positivista nos ofrecía, ¿no? Fíjate, me hace recordar algo que es, yo creo que lo podríamos comentar, que es la enorme influencia que tuvo la sociedad teosófica finales del XIX que tú sugerías. Claro que era la cosa más vanguardista que se podía imaginar. De repente, en un mundo que arrastra unas tradiciones muy rígidas en lo religioso y en lo espiritual, no solo en el mundo nuestro cristiano, sino en todo el planeta, aparecen los teósofos diciendo, no, hay raíces comunes en todas las religiones, se puede llegar a construir desde un punto de vista, entre comillas, racional, una nueva religión que aúne todos los pensamientos de todos y crear algo global. Es una de las primeras ideas globalizadoras. Sí, pero ojo que Madame Blavatsky dice que esos textos, Isis sin velo y la doctrina secreta, le han sido revelados. Por supuesto, es que ahí entramos en el terreno de la revelación, que en el mundo del arte tendría su traspolación en esto que con cierto desprecio se llama el art brut, ¿no? Que son las pinturas de mediums o de locos en los sanatorios que de repente pintan cosas raras, pero que de alguna manera forman parte de ese mismo proceso de conectarte con algo que está más allá de ti.
y que no deja de ser también de lo que hablaran Breton y Dalí, los surrealistas. Totalmente. Es dejarse llevar por unos automatismos y por unos procesos que no son la razón. Un apunte sobre... O sea, el cerebro como antena, ¿no? Un punto sobre la teosofía en España es que su núcleo lo teníamos muy cerquita de aquí, en donde hoy está el Ministerio de Sanidad, estaba el Palacio Cifré, un palacio orientalista curiosísimo, a imagen de la mezquita de Córdoba. Imitando la Alhambra. Sí, imitando la Alhambra y la mezquita de Córdoba. Y allí vivió José Cifré, el promotor de la revista Sofía a finales del siglo XIX, la primera publicación teosófica que hubo en nuestro país. O sea que los textos de Blavatsky, de Annie Besant, pues llegaron a España a través de este Cifré y llegaron a personajes como, por ejemplo, Mario Rosso de Luna, uno de los grandes teósofos que contamos en España. A mí de los teósofos siempre me ha gustado mucho esta historia de los maestros ascendidos, ¿no? De dónde venía la información de Blavatsky, de todo ese grupo, ¿no? Pues de unos personajes que en algunas ocasiones son descritos como físicos, ¿no? Como unos tipos con barba y con túnicas que aparecen de repente, te dictan no sé qué y luego desaparecen, y que de alguna manera yo creo que son una metáfora de la frustración que tiene todo artista sobre las fuentes de inspiración. Tú necesitas conectarte con algo, encontrarte con algo que te dicte o que te ponga en el camino, ¿no? Pero bueno, estos maestros ascendidos han pasado a la historia. Nadie habla de ellos, pero son la esencia de los teósofos. Muy fascinante. Sí, sí. Una cosa que has dicho salió también cuando hicimos una sesión aquí en este podcast. Sí, que hicimos para Abismo, al Abismo. con Callejo, y él mencionó en varias ocasiones y me ha interesado mucho que insistieras en ello en tu charla, que es el valor talismánico de las obras. Lo que está detrás, en muchos casos, tanto en la pintura del siglo XVI como en la pintura del siglo XX, es la ambición del artista por ser algo más que artista. O sea, los artistas muchas veces no se sienten satisfechos con su papel de urdiendo ficciones, inventando mentiras, y sueñan con el hecho de que aquello tenga otra trascendencia, otra realidad, otro poder. Y una cosa que yo he descubierto en la exposición, pero quizá no he articulado, no he insistido en ello, y tú has insistido en la conferencia, es esta ambición de que la obra se convierta en una especie de amuleto, en un objeto que es vehículo de un poder mágico. No hay un caso tan claro como el de Picasso al respecto. Cuando él visita el Museo Etnográfico del Trocadero, y entonces dice que tiene lo describe en un par de ocasiones y es fascinante. Va a visitar ese museo viejo, maloliente, apolillado, donde están todas las máscaras africanas, los objetos chamánicos de tantas culturas, y dice, claro, yo allí descubrí una cosa que fue una revelación para mí, porque para Derain, para Blamang, para Matisse, las máscaras africanas eran objetos formalmente interesantes, eran objetos que les servían para concebir de otra manera sus pinturas, pero para mí fueron la revelación de que eran intercesores, eran mediadores con otro mundo, y yo lo que quise a partir de entonces fue apropiarme de ese poder y que las señoritas de Aviñón, que pintó inmediatamente después, se convirtieran no en otra obra bella, fea o lo que fuera, pero en una simple composición, sino en un verdadero transmisor de ese poder mágico, ¿no? Entonces eso para mí es una ambición que está latente en muchos artistas. Y eso entroncaría un poco con lo que comentabas, Javier, del Picatrix, y es que la magia talismánica, o sea, uno de los fundamentos de la magia es que el ser humano que opera en el microcosmos, digamos, realizando una serie de operaciones, es capaz de influir en el macrocosmos, ¿no? En el mundo de lo celestial, de lo más allá. Entonces, ya en el Renacimiento, pero por ejemplo, si nos vamos al siglo XX, Jackson Pollock
opera en el mundo de lo físico, de lo terrenal, pues para trascender y operar, digamos, sobre las fuerzas ocultas del más allá a través de su pintura, ¿no? Refutando un poco lo que comentabas al hilo de Picasso. Pues quizá el dripping sea una de esas manifestaciones con intencionalidad mágica, con intencionalidad talismánica de manipular lo físico para trascender a lo extraterreno. Tienes ahí un tema para hacer otra exposición. Desde luego. Cuadros talismánicos. Y traeremos claro, a la esposa, a la pareja de Mateusz Bartz. Hemos querido hacerlo en varias ocasiones, no hemos tenido ocasión, pero la traeremos y te invitaremos a hablar de ello. Oye, yo estaba pensando que a lo mejor deberíamos invitar al público a que te hiciera preguntas y a que hiciera observaciones. Entonces, por favor. Hola, buenas tardes. Primero, daros las gracias por la conferencia, pues está siendo interesantísima, pero es que me tengo que ir. Y entonces yo no me podía quedar sin hacer una pregunta. Ahora que habéis hablado de todos estos pintores del surrealismo, ¿en algún momento dado tenéis conocimiento si se hará, ya que ha tenido tanto éxito una exposición como Lo Oculto, y hace 10 años la tuvo otra exposición que se hizo en Málaga, en el Museo Picasso, y es sobre la pintora sueca Hilda af Klint? von Klint. Bueno, pues yo he explorado la posibilidad yo vi la retrospectiva de Hilda af Klint en el Guggenheim, me parece que es en el año 18, en 2018, y me fascinó, como ha fascinado a todo el mundo. Para los que no lo sepan, pues es una pintora de convicciones ocultistas absolutamente declaradas, que lo que pasa es que, bueno, no solo por el hecho de ser mujer, sino también por el hecho de que ella no quisiera que su obra se divulgara, porque ella pensaba que era el vehículo de una revelación, le daba pues su obra permaneció no conocida, inédita durante mucho tiempo, y solamente, no exactamente en el 18, algunos años antes ya se había divulgado, pero en el año 18 ha sido cuando ha tenido su gran puesta de largo en el Museo Guggenheim de Nueva York, y yo estuve explorando la posibilidad. Y nuestro problema es que los formatos de las grandes obras de Hilda af Klint tienen 3 metros, más de 3 metros, y literalmente no nos caben en nuestros espacios. Podríamos hacer una exposición pues de obra que no es la obra mayor, pero me parece que sería una pena, ¿no? Los últimos años en que ha habido mucho interés por estos temas, o sea, hay que decir que yo cuando empecé a trabajar en esto, de pronto descubrí que en Estados Unidos había habido 2 exposiciones en estos últimos años sobre arte y ocultismo. Había habido en Venecia, en la Fundación Peggy Guggenheim, una gran exposición sobre el surrealismo y la magia, que es un tema muy central también. Y una de las cosas que han pasado es que se han descubierto nuevos nombres de artistas mujeres, específicamente. En los movimientos esotéricos ha habido muchas mujeres con papeles relevantes. Y también específicamente en el mundo del arte. Junto a Hilda af Klint ha aparecido una pintora americana que yo creo que es como una Georgia O'Keeffe, pero más fantástica y más delirante, que se llama Agnes Pelton, y a la que le dedicaron en 2020 una retrospectiva en el Museo Whitney de Nueva York. Y bueno, y otras pintoras que tenemos. Leonora Carrington. Leonora Carrington la hemos visto en la Mafre, fantástica en la Fundación Mafre. Nosotros vamos a hacer Remedios Varo, que es una exposición, es una pintora también muy interesada en todo ese terreno a través del inconsciente. Y, o sea que hay un camino ahí, ¿no? Hay un camino, yo creo que absolutamente. Una de las cosas que decía Pedro, yo lo he descubierto en este proceso, tendemos a asociar el ocultismo, como tú decías, con teorías racistas, con los nazis, no sé qué, porque efectivamente en el nazismo había mucha gente interesada por el esoterismo. Pero en el siglo XIX, curiosamente, los movimientos ocultistas en Estados Unidos estuvieron asociados al abolicionismo de la esclavitud y al movimiento por el sufragio femenino.
Sí, señor. y eran gentes de Nueva Inglaterra con un profundo interés espiritual y que a la vez estaban en las causas más avanzadas de la época, que era la liberación de los esclavos y la emancipación política de la mujer. Y muchas mujeres en todos estos movimientos esotéricos, quizá porque estaban más fuera del establishment cultural y se sentían en el sentido más libres, tanto en el espiritismo como en la teosofía, desde Blavatsky, que tú has mencionado, a Annie Besant. Hay grandes papisas de estos movimientos, mujeres que también por el papel que les ha dado la sociedad de la época, quizá tienen una conexión visionaria más espontánea, o lo que sea, o están más abiertas a determinadas cosas. Entonces, descubres, hay muchas cosas que descubrir de todo esto. Me has hecho recordar, perdón, como anécdota, ahora que dices esto de la influencia de lo oculto, por ejemplo, en la abolición de la esclavitud, ¿no? Hace unos años, en una visita al Museo de Historia de Chicago, me enseñaron una cajita con un trozo de cabello, con una notita abajo que decían: fragmento del cuero cabelludo de la herida de Abraham Lincoln de bala que lo mató. Esta cosa tan morbosa que hace aquí, ¿no? Y en la cajita venía una inscripción diciendo: esto es una donación de unas Margaret Murray, creo que se llamaba, de esta señora. Bueno, pues investigando la vida de esta señora, resulta que esta señora era una medium que frecuentaban los Lincoln habitualmente en Georgetown, acudían a su casa a sesiones espiritistas, y en esas sesiones espiritistas, con la mujer de Lincoln y con Lincoln, un espíritu fue el que le dio un ultimátum al presidente diciendo: o aboles la esclavitud o qué fantástico. o tu presidencia va a terminar malamente. Bueno, el hombre abolió la esclavitud y la presidencia terminó mal. De todas formas muy mal. Pero es curioso porque... Seguramente está relacionado con el hecho de que habían perdido un hijo. Claro. Y la mujer de Lincoln estaba obsesionada. Muchas veces el espiritismo... El dolor es el que conduce al espiritismo de manera, absolutamente clara. Es por eso por lo que el espiritismo fue tan importante durante la Primera Guerra Mundial. Exactamente. O sea, era la necesidad... En la Guerra de Secesión Americana y luego en la Primera Guerra Mundial experimentó un revival tremendo. ¿Qué más preguntas? Hola, muchísimas gracias por la conferencia. Me ha gustado mucho y pues tenía una duda. Tú has mencionado, Javier ha mencionado en la conferencia que lo de cuando ha empezado a hablar del Jardín de las Delicias, que había una forma de un ojo como que nos vigilaba, y también relacionándolo un poco con que en la Capilla Sixtina Miguel Ángel sufrió mucho psicológicamente pintando el Juicio Final. Entonces yo quería preguntar que si pensáis vosotros desde vuestro punto de vista completamente subjetivo, que los pintores al pintar esas cosas tan fuertes con un simbolismo completamente impresionante e impactante, sintieron alguna fuerza, al igual que los bisontes de Altamira, una fuerza como mágica, ocultista, al pintar sus obras. Bueno, eso no lo contaron, por lo tanto entramos en un terreno subjetivo, pero algunas de estas grandes pinturas evidentemente son objeto de arrebatamiento, ¿no? O sea que el artista se arrebata con su creación, y si entras en un diálogo con él, hay artistas contemporáneos que les pasa, te pueden contar: no, yo en algún momento pinto y no soy consciente de lo que estoy pintando hasta que me alejo. Eso es un proceso de automatismo que se produce en todas las artes, también en la escritura, ¿no? O sea, hay muchísimos escritores, por ejemplo, Sir Arthur Conan Doyle, por poner un ejemplo clásico, cuando él escribe Estudio en Escarlata, que es la primera novela de Sherlock Holmes, lo hace en semana y media. O sea, y él no es casi ni consciente de lo que está escribiendo, ¿no? Será después, cuando corrige el texto, cuando dice: pero ¿qué es esto? Y él mismo estaba asombrado con su propia creación. Bueno, forma parte del proceso creativo. Otra cosa es lo que tú decías del ojo, que esta perspectiva que yo os he mostrado. Eso es bastante común en la pintura, es decir, que hay muchos artistas que... Durero, por ejemplo, Durero jugaba mucho con las formas. Él tiene un famoso grabado de almohadones, ¿no? Que son caras, son
rostros humanos, hay muchos artistas que juegan con las nubes. Dalí, por ejemplo, antes que mencionábamos, Dalí cuando hace El gran masturbador, que es una de sus grandes obras, esa figura extraña, carnosa que está en medio, si le das la vuelta, es el perfil del propio Salvador Dalí, es un autorretrato. Dalí, cuando viene a Madrid en la época de la residencia de estudiantes, con Lorca, con Buñuel y tal, él pasaba mucho tiempo en el Prado, en la Sala de los Boscos. Y cuando ya se hizo un pintor importante, siempre que venía, iba a la Sala de los Boscos a mirar el Jardín de las Delicias. Y es que él probablemente se veía a sí mismo dentro del Jardín de las Delicias. Hay una roca en el paraíso, en la tabla del paraíso, que tiene un perfil con una especie de bigotito, donde la roca parece el propio Dalí. Y como Dalí veía el mundo con una óptica distinta, con unos códigos distintos, era capaz de discernir estas cosas y de interpretarlas. Claro, entrar en ese mundo y en ese código es fabuloso. Cuando rompes, digamos, la dictadura de la razón, ¿no? y puedes vislumbrar esas segundas o terceras intenciones, que pueden ser conscientes o no del artista, eso es lo curioso. Ahí entras en un mundo maravilloso, ¿no? El arte vive. Aprovecho a recomendarte el Maestro del Prado, si no lo has leído, de Javier. Bueno, gracias, luego te debo una Coca-Cola. ¿Qué más preguntas? Buenas tardes. Me gustaría saber vuestra opinión entre la correlación que existe entre lo visible y lo invisible y el ejemplo que habéis puesto de cómo el espiritismo, la medium, ha influido en decisiones políticas en los Lincoln. También las místicas han influido en las decisiones de las monarquías. Juana de Arco, claro. Me gustaría saber si podéis indagar un poquito en esa línea y de qué manera pues eso ha dejado un... Pero siguen influyendo hoy, que esto es lo gracioso de esta historia. Es decir, aquí se hizo muy famoso hace algunos años una historia de que Jordi Pujol acudía a una bruja que le pasaba un huevo por la espalda y luego lo rompía, salía negro y es que le captaba todas las energías negativas de los de Madrid, ¿no? que le machacaban. O sea, y eso es de hace 3 días. O François Mitterrand. François Mitterrand tuvo un escándalo enorme en Francia cuando una astróloga a la que él consultaba habitualmente, François Mitterrand dejó de pagarle y la otra se cabreó mucho porque le debía mucho dinero y reveló unas cintas magnetofónicas en las que grababa sus oráculos. Esto tiene un sentido. Yo creo que hay que entenderlo desde una perspectiva muy humana. Cuando uno está en la cima de la pirámide social, cuando uno es rey, presidente o tal, ¿con quién habla? Es decir, ¿cuál es su referente? Al final estás en un abismo, entonces tu referente es ese, ¿no? ¿No han visto ustedes a Maduro, a Nicolás Maduro, hablando del pajarito que era el espíritu de Chávez, que se le apareció en la casa natal de Hugo Chávez cuando falleció? Bueno, pues eso es un signo más. El propio, este nuevo político argentino, Javier Milei, se comunica con sus perros en el más allá a través de una medium que él tiene contratada, que es una consultora espiritual que habla con los animales. Esto es parte de la historia de la humanidad. Y lo interesante de esto es asumirlo y saberlo. Es decir, hay muchas cosas de la historia contemporánea, muchas decisiones políticas, muchas decisiones de calado social que tienen que ver con nuestro vínculo con estas creencias. Sean reales o no, es decir, hablen con el espíritu de los perros o con el más allá. Eso es lo de menos. Lo importante es que la creencia influye. En este sentido, Javier, por ejemplo, este tipo de consultas han hecho mucho daño al tarot. El tarot es un constructo renacentista de herencia medieval que tiene una pluralidad de significados vastísima. Digamos, en la época contemporánea, por estos hechos, por estas consultas y por agarrarnos a lo que el tarot nos pueda decir de nosotros mismos, estamos olvidando toda una tradición que viene desde la Edad Media, que se presenta ante el mundo en el Renacimiento, en el Milán de los Sforza y los Visconti, o en Ferrara, como hemos visto antes,
que luego va a evolucionar al tarot de Marsella, que va a ser el gran canon de los tarots, con toda una simbología bueno, pues, muy rica y que, digamos, atesora los diferentes saberes de los que hemos comentado, ¿no? Astrología, alquimia, cábala, numerología, y que bueno, pues van mutando con el tiempo y bueno, llegamos a la época contemporánea, en la cual, pues, bueno, en realidad la mayoría de los tarots son reflejos del tarot de Marsella reinterpretados, pero luego es verdad que hay otros tarots de plena creación, como por ejemplo, mencionamos antes a Leonora Carrington. Hay bueno, no es un tarot completo, ella en los años 50 dibuja los arcanos mayores del tarot, pero totalmente, además, apoyados en cartulinas de colores azules, rojos, negros, que no tienen nada que ver con la iconografía tradicional del tarot y que, bueno, pues, digamos, lo convierten todavía más en un aparato cultural y artístico, y que, bueno, pues yo desde mi humilde estudio voy a tratar de poner en valor en estos años que corren, dejando de lado ese desprestigio que ha tenido por estos... eso. ¿Qué más preguntas? ¿Les podemos hacer una pregunta al público también? ¿Nosotros? También, claro. ¿Cuántos de ustedes han visto la exposición? La mayoría, Bueno, vale, bastante, perfecto. sí, mucha Perfecto. mucha gente. Bueno, más que pregunta, quiero agradecer, Guillermo, la exposición tan interesante que hemos podido ver y sobre todo después de este coloquio, después de la conferencia tuya y de este coloquio, hay que volver a ver esta exposición, o sea que quiero daros las gracias y por supuesto que en 2 o 3 días la voy a volver a ver y lo recomiendo porque seguramente nos habéis abierto la mirada y lo vamos a ver de otra manera. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti. Tú has hablado de una cosa que para mí en la exposición era muy importante y me ha gustado mucho que hablaras de ello cuando has introducido la historia de Nastaglio e Leonesti, que es el papel de los relatos. O sea, lo que nos permite organizar nuestra vida no son las explicaciones científicas, generalmente, son los relatos. Tenemos explicaciones científicas de todo a mano y es fantástico que las tengamos, pero con eso las explicaciones científicas no nos ayudan mucho a vivir, a concebir nuestra propia vida, a organizar nuestra memoria, nuestro pasado, o a proyectar lo que queremos hacer, lo que queremos ser. Y estos relatos sí, ¿no? Y entonces el arte, incluso el arte abstracto, en el siglo XX, en la exposición hay arte abstracto, pero vemos que sigue implicado en contar historias, ¿no? El arte de Pollock, como tú has dicho, el arte de Kupka. El cuadro de Kupka que tenemos en la exposición es un cuadro sobre el futuro utópico de la humanidad, ¿no? El arte tiene esta función tan importante de contarnos historias y las historias relacionadas con lo esotérico, con lo oculto, con la ocultura, son una parte importantísima de eso, ¿no? Y a la que tenemos que prestar atención y que tenemos que seguir explorando, como tú haces. Bueno, pero tú has ayudado mucho y esta exposición ha ayudado mucho. Yo creo que es un gran paso y me sumo a la felicitación de estas personas. Te quiero dar las gracias de corazón de nuevo por esta deliciosa conferencia, a ti también, Pedro, por tus observaciones muy iluminadoras, antes también cuando hemos hablado de la exposición y hoy, y a todo el público, por supuesto, por seguirnos, por estar aquí, por aguantar 2 horas, que no está mal. Muchísimas gracias, de corazón. Gracias.